Hola, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente saludarlos por este medio. En esta ocasión vamos a realizar un tutorial en donde explicaremos los principales componentes o la clasificación de la materia. Como es sabido y como ustedes conocen, pues la materia la podemos observar todos los días en cualquier medio, en cualquier material que nosotros estemos utilizando u observando. Como por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta de que en la superficie de la Tierra, en la corteza terrestre, estas montañas pues están constituidas de materiales que nosotros conocemos como rocas y que a su vez están constituidas de minerales y estos a su vez, estos minerales están constituidos de diferentes elementos como el oro, como el hierro, como el aluminio, el calcio, etcétera. Y estos materiales no solamente se encuentran en la parte sólida, sino también podemos y nosotros sabemos que en el aire, en la atmósfera, esta está constituida por diferentes sustancias. Podemos decir que es una mezcla de diferentes moléculas, sustancias que se encuentran presentes. Y lo recordamos muy a menudamente cuando en la ciudad hay contaminación y escuchamos que hay partículas suspendidas y escuchamos que hay altas concentraciones de moléculas de ozono o de dióxido de carbono, monóxido de carbono, etcétera. Y nada más, si nos vamos al agua, pues nosotros sabemos perfectamente, por ejemplo, cuando hemos ido al mar, cómo el sabor salado indica que tiene en ella una gran cantidad de sales que provienen de esta corteza terrestre, sales que se encuentran disueltas. No solamente el agua de mar, sino también el agua dulce. El agua dulce también contiene sustancias disueltas como sales, gases, etcétera, pero en menor concentración que, por ejemplo, las que pueda existir en el mar. Sabemos también que estos elementos, estos materiales, el hombre los puede utilizar y generar energía, como podemos observar en esta diapositiva. Nosotros sabemos que hay elementos o sustancias minerales que tienen características radiactivas o bien que tienen las características de generar calor, energía mecánica, energía calorífica o bien energía luminosa. También sabemos que los seres vivos, como lo hemos visto en otros momentos, pues están constituidos a lo mejor en una aparente complejidad y nosotros podemos observar que un animal, por ejemplo, un lobo, pues está constituido de tejidos y estos tejidos a su vez están formados de biomoléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y que estos a su vez, estas biomoléculas están formadas de bioelementos, de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, calcio, magnesio, principalmente. Y estos a su vez, sabemos que estos átomos, no solamente de los seres vivos, no solamente de los compuestos orgánicos, sino también de los compuestos inorgánicos, minerales, etcétera, pues están constituidos a su vez de moléculas y estos a su vez de átomos que van a permitir su funcionamiento. No solamente los organismos complejos o no solamente aquellos cuerpos terrestres o materiales con los que trabajamos cotidianamente están constituidos. También lo sabemos, por ejemplo, en microorganismos. Aquí podemos observar microorganismos que están constituidos por lo que acabamos de mencionar, átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno. Y últimamente estamos escuchando mucho los virus, esos virus que de alguna manera sabemos que están constituidos de proteínas, sabemos que tienen ácidos nucleicos, ADN, ARN, como el coronavirus, es un virus que tiene una cápsida proteica, es decir, una cubierta proteica, unas proteínas de anclaje, unas proteínas que forman espigas o espinas que de alguna manera puedan adherirse a una célula que van a infectar y van a secuestrar su maquinaria metabólica para generar más virus. Entonces, no solamente la vida se encuentra en el planeta, los minerales y estos materiales que llamamos átomos y demás, sino también en el universo macroscópico, como puede ser el universo, el sistema solar, los planetas, las galaxias, etcétera, sino también el universo microscópico, constituido por neuronas, constituido por células, constituido a su vez por una gran red implicada de compuestos que se están relacionando cotidianamente. Entonces en eso, pues vamos a hacer un pequeño repaso
o recordatorio de cuáles son los principales constituyentes de la materia. Sabemos nosotros que estos constituyentes de la materia, pues los podemos clasificar. Recordemos, los constituyentes de la materia, antes de clasificarla, pues sabemos que, por definición, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. A veces podemos decir que tiene forma, como podemos observar ahorita cualquier objeto que tengan enfrente de ustedes. Otras veces a lo mejor no lo podemos observar. Por ejemplo, el aire es materia, pero no la observamos, por lo tanto aparentemente no tiene forma, pero realmente es un cuerpo que está ocupando un volumen, es un cuerpo que está constituido de materiales. Toda la materia entonces está constituida. Sabemos perfectamente que está constituida por átomos, partículas, la partícula más pequeña que existe en el universo de un material que conserva sus propiedades a menos que ésta pueda romperse por procedimientos físicos, químicos o nucleares y entonces generar los constituyentes de los átomos, las subpartículas como los átomos, los protones, los neutrones y electrones. Ahí ya deja de tener las características de material. Un oro, los átomos de oro dejan de tener esas características que de alguna manera presentan estos átomos en el momento que rompemos el átomo con procesos nucleares. Se generan protones, electrones y neutrones, como ustedes ya saben. Entonces, nosotros sabemos a su vez que los átomos, los protones, las subpartículas esenciales, a su vez se pueden romper y están constituidas por otras partículas mucho más pequeñas que ya hemos visto en otros momentos que se denominan quarks. La materia entonces la podemos presentar de diferentes maneras y las podemos encontrar en forma de sustancias puras o mezclas. Estas sustancias puras que de alguna manera nosotros podemos encontrar en los propios elementos químicos. ¿Por qué decimos que los elementos químicos son sustancias puras? Porque cada elemento, hidrógeno, oxígeno, hierro, además de tener propiedades diferentes, pues también tiene una estructura, una composición diferente. Es decir, los átomos, que por ejemplo, si estamos hablando ahorita, los átomos en su estructura, en su masa, los átomos de hidrógeno son totalmente diferentes a los átomos de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el átomo de hidrógeno solamente tiene un protón y un electrón, mientras que los átomos de oxígeno tienen protones, neutrones, 6 protones, 6 neutrones, electrones en su periferia. También los compuestos que sabemos que están constituidos a su vez de elementos químicos, piensen en el agua, H2O. Entonces, si los compuestos están constituidos de elementos químicos, ¿por qué decimos que son puros? Porque tienen una composición definida. La molécula de agua, el compuesto de agua, siempre va a estar constituida en una proporción estable y definida. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. En cambio, las mezclas son agregaciones de otras componentes o de otras sustancias y podemos encontrar entonces mezclas como las diluciones, los coloides. Y en base a eso podemos decir que hay mezclas que consideramos homogéneas, hay mezclas que consideramos heterogéneas. Por ejemplo, el agua de mar, sabemos que es una mezcla que está constituida por moléculas de agua que en su interior se encuentran disueltas diferentes partículas de sales. Y esas sales a su vez dan las características de esta gran mezcla de agua. El aire es otra mezcla que de alguna manera sabemos que está constituido de oxígeno, dióxido de carbono, tenemos gases nobles como el helio, argón, xenón, etc. Pero también existen ahí partículas sólidas que están suspendidas, además de vapor de agua. Estos dos ejemplos que mencioné ahorita, el agua de mar, el aire, son mezclas que se consideran homogéneas porque no puedo diferenciar un componente de otro. Mientras que las mezclas heterogéneas, pues de alguna manera nosotros podemos diferenciar sus componentes y sabemos que están constituidos de varios elementos, como por ejemplo agua y aceite. Asimismo, sabemos que, y recordar esta parte de los átomos sabemos que están constituidas de subpartículas atómicas, protones y neutrones que se encuentran en el núcleo y alrededor de él se encuentran girando los electrones. ¿Sí? Nosotros recordemos que un átomo se puede considerar estable
cuando el número y la proporción de sus partículas está equilibrada. Es decir, hay una carga similar de protones o una cantidad similar de protones y también hay una cantidad normal equivalente en el mismo número de electrones y su complemento que son los neutrones. Por ejemplo, aquí podemos observar al boro que está en un estado estable. ¿Por qué? Porque el boro se caracteriza por tener 5 protones. Por cierto, esto es el número atómico que lo podemos observar en la tabla periódica. Si tengo 5 protones, debe de haber 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero a su vez el número másico, que recordemos que es la masa que está constituyendo al núcleo y que está dado por la suma de protones y neutrones, que por cierto este es el número másico, nos está diciendo que es 10. Y en el caso del boro, pues está constituido por 1, 2, 3, 4, 5 protones y también en este caso coincide con 5 neutrones. Los elementos o los átomos de los elementos se consideran estables o inestables principalmente por la cantidad de electrones. Si un elemento se encuentra inestable, quiere decir que tiene o una falta o un exceso de electrones o de alguna de las otras subpartículas del núcleo. Principalmente esto se da la estabilidad o inestabilidad por el número de electrones. Vemos aquí el átomo de hidrógeno. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno podemos nosotros ver claramente que está constituido por un protón y por un neutrón. Pero, como sabemos que el átomo es mismo número de cargas positivas, mismo número de cargas negativas, es decir, mismo número de protones, mismo número de electrones, pues aquí podemos observar que este átomo se encuentra estable. Un protón constituyendo al núcleo y un electrón girando alrededor de él. Pero, ¿qué pasa si en este momento hubiera una partícula de más? ¿Sí? En este momento, por ejemplo, es el mismo caso del átomo, pero si puede haber átomos de hidrógeno que tienen diferente masa atómica, es decir, puede haber un poquito más de neutrones y sabemos que eso se llaman isótopos. En este caso, por ejemplo, un isótopo del hidrógeno está constituido por 2 neutrones y un hidrógeno. Entonces, está equilibrado en número de protones y número de electrones, pero tiene un neutrón de más. Eso lo hace inestable y eso lo hace un isótopo. Hemos escuchado que hay isótopos radiactivos que me lo tomo ahorita para que yo pueda a través de un aparato puedan trazar toda mi ruta metabólica de un alimento, de un trazador químico y descubrir una enfermedad. Por ejemplo, si en este caso ahora yo ya pongo una subpartícula más, por ejemplo en el núcleo, un protón más, veo que es inestable y además ya no es hidrógeno. Ya estamos pasando al siguiente átomo en complejidad en estructura, helio. Y se considera inestable, ¿por qué? Porque le está haciendo falta, a lo mejor en este caso, le está haciendo falta los neutrones. ¿Sí? Regresamos al hidrógeno. En este caso, tenemos una mayor cantidad de electrones, que esto es lo que cotidianamente permite que los electrones se liberen y generen corriente eléctrica o a su vez también permite un intercambio de electrones para formar los compuestos, pues de alguna manera aquí podemos observar que hay 2 electrones de más. Muy bien, pues hasta aquí vamos a terminar este tutorial, que es la primera parte de este tutorial, y continuamos con el siguiente tutorial en el siguiente video. Tienes que verlo para terminar la clase de forma completa. Entonces pasamos al siguiente tutorial. Gracias.